Unidad 3, efecto invernadero, parte 2. El día de hoy vamos a hablar sobre las incidencias del ser humano en el efecto invernadero. La actividad humana provoca el aumento de las concentraciones de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, potenciando el calentamiento global. Y aquí, como vemos en esta imagen que es interactiva, pues es como ha ido cambiando, aumentando la temperatura desde la década de los 70 hasta el 2015. Por otra parte, dentro de la gráfica, lo que vemos es la fuente de emisión de gases de efecto invernadero por origen antropogénico. Y como podemos ver, la mayor parte se genera a través de la producción de electricidad, que corresponde a un 21,3%, seguido de los procesos industriales, el transporte que utiliza gasolina, subproductos agrícolas, recuperación, procesamiento y distribución de combustibles fósiles. Una parte importante viene de lo que nosotros consumimos dentro de nuestras casas o también dentro de la parte del uso de centros comerciales, de la quema de biomasa y uso de tierra y de tratamientos de desperdicios. En las gráficas de abajo lo que vemos es por sector cuál es la emisión del tipo de gases. Y, por ejemplo, vemos que el dióxido de carbono proviene principalmente de la generación de electricidad en un 29,5% y en segundo lugar de los procesos industriales. En cambio, el metano proviene básicamente de los subproductos agrícolas, el 40%, seguido de la recuperación, procesamiento y distribución de combustibles fósiles, en tanto que el óxido de nitrógeno, pues básicamente el 62% viene de productos agrícolas. En esta tabla, lo que podemos observar, pues también es el gas de efecto invernadero, de dónde proviene y qué actividad lo está generando. El dióxido de carbono, por ejemplo, viene de la quema de combustibles fósiles, la deforestación, el cambio de uso de suelo, la quema de bosques, el transporte y la generación de electricidad, la parte forestal, agrícola y los incendios forestales. Entonces, esto corresponde a actividades relacionadas con el transporte y generación de energía, con la parte forestal, agricultura e incendios forestales. El metano proviene pues de los basureros, de los excrementos de animales, del gas natural, de la descomposición de desechos orgánicos, de la ganadería y de la industria petrolera. La actividad que vemos aquí pues es descomposición de desechos orgánicos, ganadería e industria petrolera. El óxido nitroso, en tanto, pues viene de la combustión de automóviles, de los fertilizantes, del alimento del ganado, de los fertilizantes nitrogenados, del estiércol y de los desechos sólidos. La actividad relacionada a esto pues son transporte, agricultura, industrias y quema de desechos sólidos. Y pues hablando de los que son básicamente generados por humanos y que no tienen ninguna fuente natural, pues tenemos a los carburos hidrofluoroclorados y los carbonos perfluorados. Estos vienen sobre todo de sistemas de refrigeración y de la industria frigorífica. Esto corresponde a la actividad. Los clorofluorocarbonos vienen de los sistemas de refrigeración, de pesticidas, de aerosoles, de la electricidad y del sector industrial. Entonces, pues todo esto corresponde al sector industrial. Y finalmente, el hexafluoruro de azufre, pues viene de la parte relacionada con los aislantes, con la electricidad, con los estabilizantes, con los interruptores eléctricos, que son estos que muy usados breakers, los transformadores, los sistemas interconectados de redes eléctricas y también de los extintores de incendios. Entonces, este gas proviene básicamente de sistemas interconectados de redes eléctricas y, en segundo lugar, pues de los extintores eléctricos. ¿Cuáles son las consecuencias del efecto invernadero? Pues la acción del hombre está provocando un aumento de la temperatura global y por esta razón el efecto invernadero ha pasado de ser un aliado a ser un riesgo para nuestra supervivencia. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos? Pues, por ejemplo, inundación de ciudades costeras, la desertificación de zonas fértiles, el deshielo de masas glaciares y la proliferación de huracanes. Vamos a hablar más detalladamente de cada uno de ellos.
Empezando con la parte del deshielo de masas glaciares, pues el efecto invernadero ocasiona que haya un deshielo y esto pues va a hacer que haya un retroceso de los glaciares. ¿Qué va a tener como consecuencias? Bueno, en primer lugar, va a ser la reducción del albedo, es decir, el porcentaje de radiación solar que la superficie terrestre refleja o devuelve hacia la atmósfera va a ser menor. Entonces, si contamos que entra un 100%, puede ser que estemos regresando únicamente un 85%. Igual, como vimos en la clase pasada, pues puede ocasionar la liberación de grandes columnas de metano que se encontraban pues dentro de los sedimentos. Finalmente, estas dos cosas, tanto la reducción del albedo como también la liberación del metano, van a contribuir al efecto invernadero y por tanto al calentamiento global. Y esto va a hacer pues que haya un aumento en el nivel del mar, lo que traerá como consecuencia inundaciones de islas y ciudades costeras. Aquí hay un ejemplo de lo que podría pasar con Nueva York, que se encuentra al nivel del mar. Según el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático, el IPCC, durante el periodo de 1900 a 2010, el nivel medio global del mar se ha elevado 19 centímetros. Las estimaciones que se tienen es que para el año 2100 el nivel del mar será entre 15 y 90 centímetros más alto que el actual y amenazará a 92 millones de personas. Entonces, imagínense que el nivel del mar aumente 1 metro. Para contar la asistencia, únicamente quiero que me mencionen el número de personas amenazadas por el aumento del nivel del mar para el 2100. Otra de las consecuencias del efecto invernadero, pues van a ser huracanes más devastadores. La intensificación del efecto invernadero en sí no ocasiona estos eventos climáticos. Sabemos que estos son eventos climáticos naturales. Sin embargo, sí va a ocasionar el aumento de su intensidad. La formación de huracanes tiene que ver con la temperatura del mar y solo se forman sobre aguas que tienen una temperatura superior a los 26.5 grados centígrados. Y bueno, tomando como ejemplo algo que pasó este año, el 18 de septiembre del 2020, pasará a la historia de los huracanes porque en un mismo día se formaron 3 tormentas tropicales, una de ellas en Portugal, al otro lado del Atlántico. Se formó un huracán categoría 4 en medio del océano y todos los nombres de los ciclones de la lista del 2020 se habían utilizado. El mapa que les pongo aquí, pues ahí estamos viendo a México cómo estaba afectado para el 18 de septiembre por estos fenómenos climáticos. Otra de las situaciones que ocurrirá por el efecto invernadero y que ya lo estamos viviendo, pues son las alteraciones en las estaciones del año. El efecto invernadero va a producir cambios en las distintas estaciones que ya lo podemos notar porque pues vemos que la temporada de lluvias o nos cuentan que la temporada de lluvias ya no se desarrolla como debería y tenemos lluvias tardías o también tenemos prolongación de sequías o tenemos climas extremos como temperaturas muy altas o muy bajas. Esto va a afectar pues los procesos de migración de los animales y también de los ciclos reproductivos de estos animales. Por otra parte, pues va a haber migraciones. Muchas especies animales se van a ver obligadas a migrar para sobrevivir a las variaciones de los principales patrones climáticos, alterados por el aumento progresivo de las temperaturas. Pero también el ser humano tendrá que desplazarse. Según el Banco Mundial, en el 2050, el número de personas obligadas a huir de sus tierras por sequías extremas o por violentas inundaciones podría llegar a 140 millones. La segunda parte de la asistencia, pues quiero únicamente que me mencionen el número de personas que se verá obligado a migrar para el 2050. Otra consecuencia va a ser la desertificación de zonas fértiles. El efecto invernadero impacta profundamente en los procesos de degradación del suelo y favorece la desertificación de zonas del planeta, un fenómeno que acaba con todo el potencial biológico de las regiones afectadas, convirtiéndolas en terrenos improductivos. Como lo mencionó la ONU en el 2018, con motivo del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación, el 30% de las tierras están degradadas y han perdido su valor real. Otro impacto pues va a ser en la agricultura y la ganadería.
La alteración de la duración de las estaciones va a ocasionar variaciones en temperatura y esto pues va a ocasionar también proliferación, por ejemplo, de insectos invasores, de hierbas invasoras y enfermedades que podrían afectar a las cosechas. Y lo mismo va a suceder con la ganadería. Las variaciones climáticas van a afectar directamente a las principales especies de diferentes maneras, como puede ser en la reproducción, en el metabolismo o en la salud. Y hablando de salud, pues el efecto invernadero también va a tener consecuencias en la salud humana, como por ejemplo, pues el primero va a ser la escasez de alimentos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como la FAO, afirma que el cambio climático está sembrando serias dudas sobre la disponibilidad de alimentos. En su último informe bienal sobre el estado mundial de la agricultura y la alimentación, alerta de que un descenso en la producción agrícola derivaría en la escasez de alimentos, afectando con mayor severidad al África subsahariana y al Asia meridional. Por otra parte, también lo que vamos a tener, pues va a ser la propagación de enfermedades y esto está relacionado directamente con la contaminación. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, afirma que el calentamiento va a provocar que enfermedades infecciosas como la malaria, el cólera o el dengue se propaguen por muchas más zonas del planeta. Además, el calor extremo va a aumentar y agravar los problemas cardiovasculares y respiratorios. Pero bueno, pues como no todos son malas noticias, ya se está viendo cómo solucionar las consecuencias del efecto invernadero. Para frenar las consecuencias de estos gases es necesario pues tener fuentes de energía renovables que permitan la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y así preservar los océanos y bosques que representan los sumideros de carbono naturales del planeta y absorben parte del dióxido de carbono. Sin embargo, pues estas no son las únicas medidas que se pueden tomar. Otras de las recomendaciones que se hacen para poder reducir la disminución de los gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono y el metano, pues son, por ejemplo, emplear el transporte público y otros medios no contaminantes como vehículos eléctricos, ya sean autos o bicicletas, fomentar la conciencia ecológica entre los ciudadanos y las diferentes administraciones, hacer reciclaje y también la economía circular, reducir el consumo de carne y el desperdicio de alimentos y consumir productos de los denominados ecológicos. Y pues para esto tenemos las acciones climáticas. ¿Qué es una acción climática? Pues se conoce como acción climática cualquier política, medida o programa que busque reducir los gases de efecto invernadero, construir resiliencia al cambio climático o apoyar y financiar estos objetivos. El Acuerdo de París fue el primer gran acuerdo internacional con esta dirección. También tenemos la COP21, que se firmó por 174 países y la Unión Europea, donde acordaron trabajar como objetivo para mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados. Ya lo rebasamos, pero bueno, hay acciones que se plantean tomar. Y entonces, pues por esto se tiene un inventario nacional de gases de efecto invernadero, conocido como INGEI, que está dentro de la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y pues que forma parte del panel intergubernamental de cambio climático. Y aquí lo que vemos son los países que son principales productores de gases de efecto invernadero. En primer lugar, vemos a Estados Unidos y en el segundo lugar vemos a China. Y pues esto es porque son las mayores potencias y son los que tienen mayores industrias, seguido de la India, que eso es más por la parte poblacional. Ahora aquí el problema es que Estados Unidos ya se salió de estos acuerdos climáticos y China nunca ha formado parte de ellos. Entonces, los países más contaminantes son los que realmente están haciendo menos para disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Y qué es lo que se hace dentro de estas acciones climáticas? Pues para los informes de gases de efecto invernadero se necesita el apoyo de expertos sobre el cambio climático que forman parte del grupo intergubernamental de cambio climático.
Ellos lo que hacen es que están en contacto con la comunidad nacional y se pretende que se den informes de tipo bianual, es decir, cada 2 años. Pero además, pues se cuenta con la comunidad internacional para que brinden apoyo económico, tecnológico y también para capacidad de transferencia de tecnología. Y esto sería una parte como retroactiva dentro de las naciones que forman estos acuerdos con la comunidad internacional. Al mismo tiempo, pues esto corresponde a que haya órganos de asesoramiento científico y tecnológico por país que estén en comunicación con la comunidad internacional y también con el grupo de expertos de cambio climático. De esta manera, pues van a decidir qué mecanismos van a tomar en cada país y también van a pedir asesoramiento. ¿Cuáles son las directrices que se han revisado por el panel intergubernamental de cambio climático? Pues en 1996 se consideraba que para este inventario de gases de efecto invernadero tenían que tomarse en cuenta la energía, los procesos industriales, las de solventes y otros productos, la de agricultura, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura, los desechos y otros. Para el 2006, 10 años después, se tomaba en cuenta, además de los procesos industriales, el uso de los productos, se quita la parte de los solventes y en la agricultura se agrega silvicultura y otros usos de tierra. Entonces se elimina la parte de cambio de uso de la tierra y silvicultura, o sea, como que se sigue con lo mismo, pero se está haciendo de una manera donde se conjunten algunas actividades para que sea más completo. Y pues, ¿cómo se hace un inventario de gases de efecto invernadero? Primero se recopilan los datos, después se ve cuáles son las incertidumbres dentro de estos datos, se hacen las selecciones de la metodología y de qué categorías se van a considerar, se toma en cuenta la serie temporal, se tiene que dar una garantía de calidad, un control de calidad, se tiene que verificar y después se van a generar los informes. La edición 2020 del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, que corresponde a la serie de 1990 a 2018, fue aprobada en diciembre de 2019 y están disponibles las siguientes partes de información. Primero, el informe de inventario nacional de todos los países, o se supone que todos los países que son miembros, de abril del 2020 fue cuando se publicó las tablas de datos de los reportes del Common Reporting Format, o sea, el reporte, el formato de reporte común también de marzo del 2020, el documento resumen gases de efecto invernadero para marzo del 2020, la tabla de resumen de emisiones en la edición 2020 del Inventario Nacional y en enlace a la web oficial del reporte de la emisión de gases de efecto invernadero para abril 2020. Y finalmente, pues la resolución de la aprobación del inventario 2020, que realmente pues corresponde a la parte de diciembre de 2019. Y entonces entrando a la página oficial, que aquí les dejo el link, donde vemos que tenemos el inventario de la emisión nacional de gases de efecto invernadero, pues nos dan unas tablas dentro de los muchos informes donde nos dicen qué país, en qué fecha y cuál es el estatus de los informes. ¿Por qué les pongo estas capturas de pantalla? Bueno, en primer lugar, para que si quieren vayan y vean qué es lo que se está haciendo respecto al control de los gases de efecto invernadero. Aquí se supone que se tienen que dar los avances de cómo los países han cumplido con los diferentes acuerdos y cómo se ha ido disminuyendo o trabajando para disminuir la emisión de estos gases. Y entonces, aunque yo quería darles información actualizada, la tercera captura de pantalla, pues podemos ver que México no está haciendo su tarea y tenemos a Luxemburgo, a Malta, a Mónaco y después Netherlands, que son los Países Bajos. Entonces México no dio su inventario de gases de efecto invernadero correspondiente a 2018, o sea que lo tiene pendiente desde 2016, 2017, 2018, que se aprobó en el 2019 y ya estaríamos ahorita pues teniendo que tener el siguiente reporte bianual que sería para el 2020.
pero pues nuestro país no lo tiene. Como parte de las actividades que les voy a dejar el día de hoy, es lo último que está en la página oficial del Gobierno de México respecto a los gases de efecto invernadero para el 2018. Pero aunque tenemos como fecha de publicación el 2018, de manera oficial, dentro de las Naciones Unidas, no está ese informe y no sabemos a qué fecha corresponde.